La Biblia enseña que hay alimentos que son designados como alimentos impuros o alimentos inmundos. Se trata de carnes que incluyen el cerdo, los mariscos y la carne de otros animales específicos, criaturas marinas y aves. Estas leyes no son ceremoniales, sino que revelan el diseño de Dios sobre los animales y nuestro sistema digestivo. Pero, ¿qué significa alimentos inmundos? Las cosas que se llaman inmundas en el Antiguo Testamento son lo contrario de las cosas que se llaman limpias, puras o santas. La inmundicia separaba a una persona de poder adorar en el templo. Como las palabras limpio e inmundo se relacionan con los animales, Dios usó estas categorías para mostrar qué animales quería para los sacrificios y para ser consumidos. Los animales y los alimentos también se dividían en clases de limpias e impuras. Los limpios podían comerse, los impuros estaban prohibidos. Solo los animales limpios podían ser ofrecidos a Dios como sacrificios. La Biblia relaciona el cumplimiento de esta ley con el hecho de ser santo y ser como Dios. Levítico 11:44. Seréis santos, porque yo soy santo. Pero, ¿por qué están prohibidos estos alimentos? La Biblia no explica exactamente por qué determinados animales son considerados limpios o impuros, pero podemos saber que todo lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Deuteronomio 10:12 al 13. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. No comerás serpientes. Al concluir su discurso en Mateo 7, Jesucristo preguntó. Mateo 7, 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. De acuerdo a los creyentes, Dios nos educa en muchos aspectos de la vida, y eso incluye qué carnes podemos comer y cuáles no. ¿Le importa a Dios los animales que yo coma? La respuesta es sí. Dios creó solo ciertos animales para nuestro consumo. Muchos otros, como los cerdos o las ostras, nunca fueron concebidos como alimento para los seres humanos. Dios define los alimentos limpios e impuros. Las carnes que Dios define como limpias e impuras se diferencian en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Pero este conocimiento se remonta mucho más atrás, ya que Noé sabía qué animales eran limpios e impuros antes del diluvio. Dios le dijo a Noé que construyera un arca para salvar todas las clases de animales del diluvio. Y luego le dijo, en Génesis 7:2, llevarás contigo 7 de cada animal limpio, un macho y su hembra, 2 de los animales inmundos, un macho y su hembra. Los animales limpios sobrantes se podrían utilizar como alimento y como sacrificio, ya que solo estos últimos debían ser sacrificados a Dios. Pero hay algo curioso en la Biblia. Jesús indica lo siguiente. Mateo 15:11. Lo que entra en la boca de alguien no lo contamina, pero lo que sale de su boca es lo que lo contamina. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Podría ser que estuviera contradiciendo las Escrituras? Si leemos con cuidado y analizamos el contexto, habla de la mano impura y de las reglas de los fariseos,
y no de comer alimentos impuros. La Biblia explica que los animales limpios se distinguen por dos características: una pezuña hendida, una pezuña dividida en dos partes, y múltiples estómagos. Debe masticar su propio bolo alimenticio. También dice que no hay mariscos o cualquier pez que coma del fondo del océano, porque está comiendo los desechos de los peces que tienen aletas y nadan en el océano. Los peces deben tener aletas. Las almejas, los mejillones, las ostras, las gambas, etc. no tienen aletas y se alimentan del fondo, por lo que son alimentos impuros. Deuteronomio 14:6. Podrás comer todo animal con pezuñas hendidas, que tenga la pezuña dividida en dos partes y mastique el bolo alimenticio entre los animales. Si te preocupa agradar al Dios de la Biblia o eres un fanático creyente, quizá te interese tener una lista de los alimentos permitidos y los que no lo están. Es por eso que a continuación expongo una lista de estos animales cuyo consumo podría ser un pecado o, en su defecto, se consideran sagrados. Animales puros, sagrados o limpios. Son aquellos que mastican el bolo alimenticio y tienen las pezuñas divididas. Antílope, bisonte, búfalo, caribú, ganado vacuno, carne de vaca o ternera, ciervo o venado, alce, gacela, jirafa, cabra, art, ibex, alce, buey, reno, oveja o cordero. Animales considerados impuros, inmundos o malditos. Cerdos, jabalí, pecarí, cerdo. Del cerdo se derivan también los alimentos como el tocino, el jamón, la manteca de cerdo, la mayoría de las salchichas o el pepperoni. Caninos, coyote, perro, zorro, hiena, chacal, lobo. Felinos, gato, guepardo, leopardo, león, pantera o tigre. Equinos, asno, caballo, mula, onagro o cebra. Reptiles, caimán, cocodrilo, lagartija, tortuga. Anfibios, rana, tritón, salamandra, sapo. Otros, armadillo, tejón, oso, castor, camello, elefante, gorila, marmota, hipopótamo, canguro, llama, alpaca, vicuña, topo, mono, ratón, rata, zarigüeya, puerco espín, conejo o liebre, mapache, rinoceronte, zorrillo, ardilla, gualave, comadreja o glotón, entre muchos otros más. Yo soy el documentalista y esto fue Alimentos Prohibidos por la Biblia. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros dos canales, de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos dos canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.